En primer lugar, mi agradecimiento a la comisión que, ha- que me ha pedido la participación en este curso. Y vamos a ver el tema que corresponde al papel predisponente o determinante de la genética en la patología humana y ver algunas enfermedades prevalentes. Bien. Comenzamos diciendo que qué cosa es una enfermedad genética o también llamado trastorno. Realmente se utiliza mucho la palabrita trastorno, pero es mejor sin la N, ¿no? Trastorno, mejor, ¿no? Genético. Es una afección patológica causada pues, por una alteración del genoma. Cuando hablamos de genoma, nos estamos refiriendo a la parte génica, o sea, ¿no? La participación de los genes, y que puede ser hereditaria o no, puede ser también una variación que nadie de la familia padece o ha padecido esa enfermedad, y es lo que se conoce como variación de novo, ¿no? Cuando hablamos de variación, nos estamos refiriendo a otra palabrita clave en genética que es la mutación. Esta, esta alteración, que puede ser hereditaria, como repito, puede estar en los gametos, entonces ahí sí es heredable, o sea, de generación a otra generación. Pero si es a nivel de las células somáticas o cromosomas somáticos, no será heredada, sino que simplemente ha habido ahí una alteración en el ordenamiento del ADN u otros factores que pueden conducir a esta alteración. Para poder enfocarnos en el tema, veamos la clasificación de las enfermedades genéticas, ¿no? Puede ser monocigóticas, o perdón, monogénicas o poligénicas, depende si es genes simples, monogénicas, o si son genes varios o múltiples, son los poligénicas. También puede haber alteraciones cromosómicas en número o en estructura, o enfermedades genéticas somáticas adquiridas. Además, como ustedes conocen perfectamente, que las mitocondrias también tienen su ADN y este ADN puede verse también afectado. Esos son los trastornos mitocondriales. Sin embargo, hay un grupo, ¿no? Un grupo de enfermedades genéticas que se conocen como enfermedades minoritarias. También se les llama enfermedades raras o enfermedades, A veces una terrible amenaza. enfermedades Tenemos que que son bastante infrecuentes y más o menos afectan a menos de 5 de cada 10 personas. Estas enfermedades minoritarias o huérfanas o raras son también de carácter, la mayoría son de carácter genético, irreversible, desgraciadamente. Los 28 de febrero de cada año se celebra el Día Mundial, ¿no? De las enfermedades raras, donde se ven los avances de algunas otras alteraciones genéticas desde el punto de vista patológico y de con qué frecuencia se presentan o cómo es que cómo debutan estos pacientes con estas enfermedades raras. Aquí tenemos las hereditarias y las no hereditarias, ¿no? Las hereditarias, cuando se transmiten de una generación a otra, ¿no? Bien como portadores o también como enfermos, pueden ser autosómicas, ligadas al sexo o influidas por el sexo. Y las no hereditarias, cuando el hijo posee o el paciente posee la enfermedad que el padre no tiene y ni no se la ha transmitido tampoco. Entonces ahí viene la participación de los genes, ¿no? Donde va a haber una alteración de un solo gen, o sea, monogénicas, o de varios genes poligénicas, y eso se manifiesta a nivel de las células germinales en la meiosis, ¿no? La meiosis. Y esto va a hacer que la enfermedad se mantenga hasta la vejez del individuo.
Luego, las causas externas al organismo por mutación o por la variación que hemos mencionado. Entonces, qué significa una predisposición genética a una enfermedad? Siempre escuchamos esa palabrita. Hay una predisposición genética a una enfermedad. La predisposición genética, también conocida como susceptibilidad, o sea, es susceptible una persona de sufrir una enfermedad de carácter genético Todavía, o, chaval. o determinante genético. Es una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad particular, pues basada en la composición genética de una persona. Siempre hablando en términos de probabilidad. No es como mucha gente piensa de que si el papá, la mamá, el abuelo, la abuela presenta una enfermedad de carácter genético, el hijo, el nieto, la hija o la nieta va a presentar la enfermedad. No es así. Todo está de acuerdo a los principios básicos de la ley de probabilidades. Pero una predisposición genética resulta pues de variaciones. Estas variaciones pueden ser específicas, ¿no? Y que de todas maneras se ha tenido que heredar de alguno de los padres. O en su defecto, como dijimos inicialmente, puede ser un carácter nuevo, ¿no? Para la familia, que nadie de la familia ha presentado esa enfermedad, debuta con esa enfermedad. Y estos cambios genéticos pues contribuyen al desarrollo de una enfermedad, pero no la causan directamente, ¿no? Hay otros factores, como vamos a ver a continuación, que engloban que para que se presente una enfermedad de carácter genética en una patología determinada, tiene que haber ahí una fusión entre el factor genético, el factor ambiental y luego viene la enfermedad. Entonces, algunas personas con una variación genética predisponente nunca contraerán la enfermedad, mientras que otras sí, incluso dentro de la misma familia. Y eso se debe a algunos fenómenos importantes que lo analizaremos, ¿no? Rápidamente. Las variaciones entonces genéticas pueden tener efectos mayores o menores sobre la probabilidad, siempre en términos de probabilidad, de desarrollar pues, una enfermedad en particular. Por ejemplo, en una variante de los genes BRCA1 o BRCA2. Estos genes, cuando varían, ¿no? Aumentan en gran medida el riesgo de que una persona desarrolle cáncer de mama y cáncer de ovario, ¿no? Que son bastante malignos. Pero hay otras variaciones particulares en otros genes como BAR1 y BRIP1 que parecen tener un impacto mucho menor en el riesgo de cáncer de seno de una persona. Entonces, siempre en una paciente que se le diagnostica un cáncer de mama, por ejemplo, había que especificar qué tipo de genes lo está produciendo. Porque si es de este tipo, BAR1 o BRIP1, tienen un impacto menor, ¿no? Un impacto menor, ¿no? En el riesgo de cáncer de seno de una persona. Y los síntomas van a ser mucho menores que cuando es dado por los genes BRCA1 y BRCA2. La investigación actual se centra pues en determinar cambios genéticos que tienen un efecto pequeño sobre el riesgo de enfermedad, pero que no son comunes en la población general. Sin embargo, cada una de estas variaciones van a aumentar levemente el riesgo, siempre pensando en el riesgo de que una persona puede tener cambios en varios genes diferentes, pueden combinarse para de esa forma aumentar en gran medida el riesgo de una enfermedad. Y estos cambios en muchos genes, no solamente en uno, sino en muchos genes, con cada uno con un efecto muy pequeño, puede ser la base de la susceptibilidad a muchas enfermedades comunes, como el cáncer, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas y los trastornos mentales. Por otro lado, los investigadores trabajan para calcular el riesgo estimado de un individuo de desarrollar una enfermedad común, basado pues en la combinación de variantes en muchos genes de su genoma. Se espera pues que este cálculo, conocido como puntuación de riesgo poligénico, ayude con las decisiones pues, de atención
médica en el futuro. Desafortunadamente, la metodología diagnóstica, si bien es cierto que en nuestro país hay un instituto de enfermedades neoplásicas que tiene un departamento de biología molecular donde se trabaja con, deter- No, ellos. con, No haciendo y no pueden. con determinación de las mutaciones que pueden generar, ¿no?, la enfermedad en un grupo de familiares, pero que es tal la cantidad de pacientes que a veces se tiene que, las citas pa- para las consultas son pues no a corto ni medio plazo, sino a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ya están copadas las citas hasta más o menos mayo, junio, ¿no? Y las enfermedades no esperan, desgraciadamente, pero no se puede hacer otra cosa. Se espera pues que este cálculo conocido como puntuación de riesgo poligénico, ¿no?, que se hace, pueda determinar pues una atención médica en el futuro cuando se ha determinado que efectivamente hay ese problema. En personas con predisposición genética, el riesgo de enfermedad puede depender de múltiples factores, además pues de un cambio genético identificado. Y estos van a incluir otros factores genéticos también llamados modificadores, así como factores ambientales y de estilo de vida. Este término, factores ambientales y de estilo de vida, es muy importante. Generalmente ustedes tienen o van a tener pacientes que prácticamente para ellos lo más importante es la comida, ¿no? No una comida basada pues en principios dietéticos básicos, sino simplemente les gusta comer, ¿no? Y no controlan su masa corporal, no hacen actividad física. Entonces, todos esos son problemas que van asociándose a que puede presentarse una enfermedad. De tal manera, pues, que las enfermedades causadas por una combinación de factores, tanto genéticos asociados con factores ambientales, se conocen como multifactoriales. Y dentro de estas enfermedades multifactoriales prevalentes, tenemos la hipertensión arterial, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, la obesidad, ¿no?, y otras enfermedades que tienen un buen principio génico de alteración que se asocia pues al problema ambiental y se va a manifestar la enfermedad. Aunque la estructura genética de una persona no se puede alterar, ¿no? Algunas modificaciones mentales y de estilo de vida, como realizarse exámenes de detección de enfermedades con mayor frecuencia y mantener un peso saludable, pueden bajar el riesgo de enfermedad en personas con predisposición genética. Es decir, si en una familia hay evidencias que efectivamente hay enfermedades que van pasando de generación en generación, entonces ahí hay la responsabilidad, la prevención, para poder determinar si efectivamente esa persona, miembro de la familia, sufrirá o sufre la enfermedad. Y eso es importante, tener en cuenta la prevención sobre todo, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es una variante genética y cómo ocurren las variantes? Una variante genética es un cambio permanente en la secuencia de ADN que forma un gen. Entonces, o este tipo de cambio genético era conocido como mutación genética, pero debido pues que a los cambios en el ADN no siempre causan enfermedad, se piensa que variante genética es un término más exacto. Entonces, como que la nomenclatura se va cambiando, ¿no? Mutación por variante genética, que es un término más exacto. Y estas variaciones o variantes pueden afectar uno o más componentes básicos del ADN, ¿no?, en lo que respecta a su composición química, los nucleótidos en un gen. Bien. ¿Cómo es que nace el desarrollo de la genética y genómica aplicado a la patología humana? Hoy día pareciera ser sorprendente, pues, que para muchos estudiantes, comprobar que el reconocimiento del papel de la genética en medicina se remonta, pues, hace más de un siglo, ¿no?, cuando el médico británico
Archibald Garrod y otros científicos comprobaron que las leyes de Mendel podían explicar la recurrencia de ciertas enfermedades en familias. Antes se pensaba que solamente pues, eran en plantas, ¿no? Con animales de laboratorio, pero luego se llevó al humano. Con los avances pues, de la biología celular y molecular, el campo de la genética médica pasó de ser una subespecialidad clínica implicada en algunos trastornos hereditarios raros a convertirse en una especialidad médica reconocida, cuyos conceptos y enfoques constituyen un componente importante en el diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades, tanto frecuentes como infrecuentes. Entonces, esta influencia de Mendel, que ha sido ya estudiado y comprobado que efectivamente se produce a nivel humano, ¿no? Se refleja pues en el catálogo OMIN. Ahí tiene usted las iniciales y desde la página, donde se puede ver todas las enfermedades de carácter genético a nivel mundial que están presentes y reconocidas con la sintomatología correspondiente. Ahora, cómo se inicia la investigación de enfermedades hereditarias? O sea, ¿qué papel juega esta investigación de enfermedades hereditarias y las enfermedades? Entre 1940 y 1950 pues, se inicia la investigación epidemiológica de las enfermedades hereditarias en cuanto a la prevalencia, los mecanismos de transmisión, la heterogeneidad, es decir, el fenotipo similar dado por diferentes genes y la tasa de mutaciones o variantes, como hemos mencionado. Y utilizando métodos bioquímicos hacia el año 1975, se estudian los errores innatos de metabolismo, EIM, errores innatos de metabolismo o enfermedades metabólicas, que vienen a hacer cambios pues, en las estructuras de enzimas, la cual ha sido modificada pues, por una variante o una mutación. Por ejemplo, la eficiencia de esta enzima que ustedes recuerdan, deben conocer, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, G6PD, son las siglas, produce una crisis aguda de anemia hemolítica. Entonces, muchas otras enfermedades comunes o prevalentes, cuya etiología se desconoce, como los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión arterial, trastornos mentales, diabetes, etcétera, tienen un componente genético. Y algunos tipos de cáncer, que son debidos pues, a los cambios heredados o adquiridos en la composición y estructura del material genético de las células. Entonces la genética humana examina todas aquellas características que el hombre pues hereda, tanto físicas como mentales, normales y anormales. Sin embargo, los principios y los enfoques genéticos no se restringen pues a una especialidad, ¿no? O su especialidad médica, sino que intervienen en muchos campos de la medicina. Algunos ejemplos vamos a ver en pediatría, cáncer de mama, muestras coriónicas enviadas por un ginecobstetra, tumores, oncología pediátrica, en neurología, patología forense, etcétera, como vamos a ver a continuación. Ahí tenemos cómo es la genética en la patología humana. Comenzamos con la neonatología. El neonato en el momento de nacimiento puede mostrar ya algún signo o síntoma de alguna enfermedad concomitante de carácter genético. En la endocrinología, cuando ya el niño empieza a crecer, a pasar en años, los primeros años, la mamá se da cuenta que no está creciendo adecuadamente, hay que investigar si tiene algún trastorno de alguna glándula endocrina. Muchas de las endocrinopatías tienen un soporte de carácter genético. Igual también en la oncología, la presencia de tumores, la presencia de tumores que van haciéndose cada vez malignos. En ginecología obstétrica también. Luego, en medicina fetal. Ustedes saben que ahora hay una especialidad de medicina fetal, hay cirugía fetal inclusive. Se puede reparar algunas alteraciones para mejorar la calidad de vida, no para al 100% devolver la salud, sino simplemente mejorar la calidad de vida. Luego, bueno, en la biología del desarrollo también hay la genética, porque el desarrollo es netamente de orden genético. Igual también el crecimiento de orden genético. En psiquiatría, muchas enfermedades mentales, como la esquizofrenia, como otras enfermedades, como de Huntington,
tienen un fondo de carácter genético. En la neurología, los trastornos neurológicos, el retraso mental, básicamente, trasfondo de orden genético. Igual también en neurología, algunas malformaciones congénitas del aparato urinario tiene que ver con los genes que van a participar en la formación de esas estructuras que conforman ese sistema o aparato. Hematología, muchas enfermedades hematológicas tienen su componente de orden genético. Igual también en el caso de la cardiología, las cardiopatías congénitas, por ejemplo, se ha visto que un 36% de cardiopatías congénitas tienen un trasfondo de carácter genético por la naturaleza del desarrollo del aparato cardiovascular tan complejo que es, donde hay muchos genes que participan en la formación del corazón y de los grandes vasos. Y en pediatría también, en pediatría cuando puede presentarse pediatría oncológica, o puede presentarse algún otro trastorno, como por ejemplo el asma, que tiene un trasfondo de carácter genético. Como podemos apreciar pues, en el cuadro anterior, los enfoques y principios genéticos no se restringen a una sola especialidad o subespecialidad médica, sino que intervienen en muchas áreas de la medicina, tal vez en todas. La genética pues, se está convirtiendo rápidamente en un fundamento organizativo clave en la práctica médica. Vemos algunos ejemplos. Un patólogo forense, por ejemplo, utiliza la base de datos de los polimorfismos genéticos en su análisis de las muestras de ADN obtenidas en los objetos personales de las víctimas y los familiares de las mismas. Esto cuando ocurre pues, un accidente, ya sea de carretera o un accidente aéreo, entonces hay que ver el reconocimiento, ¿no?, de ese accidentado para determinar su identidad. Un ginecólogo envía muestras de velocidades coriónicas obtenidas en una mujer de 38 años. ¿Por qué? Porque a medida, ustedes ya saben, a medida que va entrando años de la mujer, hay mayor riesgo, mayor probabilidad de que puedan tener algún niño o niña con algún defecto cromosómico, básicamente, ¿no? El síndrome de Down. A un laboratorio se envían estas velocidades coriónicas de citogenética para confirmar la existencia de alteraciones en el número o estructuras de los cromosomas fetales. Un pediatra evalúa a un niño con múltiples malformaciones congénitas, solicita una prueba genómica de alta resolución para detectar qué cosa de lesiones, o sea, pérdida de un segmento o un microsegmento de cromosoma, o duplicaciones cromosómicas. Un oncólogo pediátrico estudia en sus pacientes las variaciones genéticas que pueden predecir una buena respuesta o una reacción adversa frente a un fármaco quimioterapéutico cuando se hace pues, un tratamiento para alguna tumoración, sobre todo en niños. Otros ejemplos, el retrato mental. Siempre vemos variantes de retrato mental, ¿no? No hay un retrato mental 100%, hay variaciones, ¿no? Hay leve, moderado y por supuesto grave. Entonces, ese retardo mental, entre las causas que originan el retardo mental, un 30% parece ser de origen genético, cromosómico, monogénico y multifactorial. Un 15% de origen ambiental, asfixia neonatal e infecciones perinatales. Y el resto de casos, más del 50% son de causa desconocida. Porque hay información que por mutaciones en algunos de los genes son responsables de aparición de estas discapacidades. Ustedes saben que el sistema nervioso es un sistema muy complejo en su formación. La cardiopatía congénita, como decíamos hace unos momentos, ¿no?, es el defecto congénito más común de los síndromes malformados y se considera pues una característica dismórfica. 13% de los recién nacidos con cardiopatía congénita tienen pues algún síndrome cromosómico. 19% de los abortos espontáneos y óbitos tienen cardiopatía congénita confirmada. Y el 36% de los mismos se sospecha, ¿no? Es decir, hay un alto porcentaje de muchas cardiopatías, entre los cuales ustedes pueden mencionar
la tetralogía de Fallot, pueden las comunicaciones interauriculares o interventriculares. Las enfermedades genéticas son individualmente raras en su conjunto. Es un segmento importante de la patología, no solo en el niño, sino también en el adulto. Y además, a medida que van aumentando los conocimientos, el número de enfermedades que tienen una influencia genética va aumentando. Entonces, aquí hay hay se suscita un pequeño problema, ¿no? Mucha gente dice las enfermedades genéticas están aumentando. Y no es así. Las enfermedades genéticas están ahí. ¿Por qué están ahí? Porque las enfermedades no genéticas se han encontrado nuevos tratamientos, nuevos fármacos. Entonces, como que se van disminuyendo. Van disminuyendo las enfermedades no genéticas, pero las enfermedades genéticas están ahí, estables. Entonces, no han aumentado, sino están ahí. Las enfermedades no genéticas han disminuido por los fármacos, los nuevos protocolos de tratamiento. Y también es importante ustedes que van a hacer o están haciendo medicina interna, siempre hay que pensar genéticamente. Cuando ustedes hacen su protocolo para el diagnóstico de una enfermedad y no encuentran la sintomatología característica para una determinada enfermedad, hay que pensar genéticamente. Es decir, estar atentos a la presencia de indicadores de riesgo, ya sea en la historia familiar, por eso es importante siempre la historia familiar, es decir, el árbol genealógico, en la exploración clínica o en los estudios complementarios. Y Sí. alerten, pues, de una posible determinación o influencia genética que pueda requerir estudios, pues, adicionales o una derivación al especialista. Eso es importante, pensar genéticamente, ¿no? Cuando ya ustedes agotan los protocolos de diagnóstico, no coinciden con lo que ustedes están viendo en el paciente. Entonces hay que pensar inmediatamente la influencia familiar. Hacer el estudio del árbol genealógico para ver qué pasaba, alguien ha tenido algún miembro de la familia la misma sintomatología y sacar alguna conclusión importante. Eso es lo que significa pensar genéticamente. Ahora, ¿cómo explicamos esta ecuación? Fenotipo es igual al genotipo por ambiente por el tiempo. Cuando hablamos del fenotipo, tiene tanto componentes genéticos como ambientales en un tiempo determinado. Si se diagnostica una predisposición alta a padecer una enfermedad genética, no significa necesariamente pues una condena irrevocable a la enfermedad. En algunos casos se puede mantener una salud óptima, evitando los riesgos ambientales específicos para ese genotipo. En el caso, por ejemplo, de diabetes, la diabetes tiene una tendencia familiar. Entonces, si ya los familiares de una generación y otra generación han sufrido una enfermedad, ¿qué cosa queda a las otras generaciones? Evitar pues, el consumo de alimentos que puedan alterar, ¿no? Alterar glucosa en sangre, ¿no? Entonces, esa es una forma de cómo menguar, ¿no? Y cómo puede mantener la salud sin que presente la enfermedad. Se tiene mucha información sobre la influencia que los genes ejercen sobre el ser humano, pero la verdadera clave es la modificación epigenética. Epigenética no es lo mismo que genética, ustedes lo saben perfectamente. La epigenética viene a ser las interacciones del genoma con el medio ambiente, ya no genes específicos, sino genoma en términos generales, ¿no? Entonces, si un niño genéticamente tiene la predisposición al desarrollo de la habilidad musical, pero no es motivado ni reconocido, eso se perderá indudablemente. Eso no quiere decir pues, que si la pareja quiere que su hijo toque un instrumento, sea o tenga una afición por la música, ¿no? Cuando está embarazada, la mujer, ¿no? Hacerle escuchar música clásica y todo para despertar el interés, no es así. Por eso que la estimulación temprana es importante, pero no como la gente piensa, que, que hace escuchar música a la gestante
Es una creencia, pues, que va a ser músico el niño o la niña. Y algunas enfermedades prevalentes, ¿no? Se define, pues, son aquellas, pues, que por factores ambientales o alteraciones en el ADN se producen con frecuencia. No al 100%, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí la fibrosis quística, la enfermedad de Huntington, el síndrome de Down, la distrofia muscular de Duchenne, la anemia de cerebral falciforme y otras, como he mencionado, los ACV, la HTA, la obesidad, muchas otras enfermedades que tienen un fondo genético, pero que no son tan frecuentes. Todos estos procesos se manifiestan en la expresividad de la enfermedad, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando los genes que se manifiestan en todos los individuos lo hacen con diferentes grados de intensidad. Eso es lo que se conoce como expresividad variable, o sea, no es que esos genes están presentes y la misma secuencia de alteraciones va a dar en toda la familia, no es así. Un ejemplo es la polidactilia, una condición rara donde el número de dedos, tanto de los pies y de las manos, es mayor que 5 y puede variar en número entre las manos y pies de los diferentes individuos, ¿no? De la polidactilia, por ejemplo. Y otro ejemplo ocurre en el caso para la osteogénesis imperfecta, ¿no? Con la variación en la coloración energética del ojo, que puede variar desde azul a claro hasta negro. Entonces, todas son cosas, cómo se pueden expresar los mismos genes que pueden dar lugar a estas alteraciones, pero en diferentes miembros de la familia. Eso se llama expresividad variable. Algunos otros conceptos importantes, tenemos la heterogeneidad génica. Diferentes genes pueden producir fenotipos idénticos, ¿no? Ejemplo, la sordera, genes autosómicos dominantes, recesivos y ligados al cromosoma X. La osteogénesis imperfecta, dos genes involucrados para la osteogénesis imperfecta, Alzheimer, 4 genes involucrados. Eso es lo que se conoce como heterogeneidad génica, o sea, no son genes específicos, sino son varios genes que pueden dar lugar a una misma enfermedad. Y es muy diferente a la heterogeneidad alélica, enfermedad igual causada por mutaciones diferentes de un mismo gen, los otros son varios genes, que es un mismo gen. Ejemplo, la fibrosis quística, son 400 mutaciones, fíjense, en el gen CFTR, ubicado en el cromosoma 7, que provocan pues un cuadro patológico igual. También tenemos la heterogeneidad alélica en el receptor del factor de crecimiento fibroblástico 3, que va a dar lugar justamente a ese trastorno que es la displasia tanatofórica tipo 1, ¿no? Displasia tanatofórica, que no viene a ser otro nombre que se conoce también como osteocondrodisplasia, ¿no? Una alteración, vamos, en miembros cortos. Y la heterogeneidad clínica es en una población, la misma mutación nos da diferentes fenotipos. Por ejemplo, la Scleroderma pigmentosa, 9 subtipos clínicos con formas cutáneas y neurológicas. Se ha hecho un estudio en una población de la Sierra de Huancavelica, donde se encontraba una familia completita con Scleroderma pigmentoso, pero no todos tienen la misma característica. De ahí viene el nombre de heterogeneidad clínica, diferente manifestación, pero es la misma mutación que va a dar lugar a fenotipos diferentes, ¿no? Y tenemos la heterogeneidad génica también, diferentes mecanismos genéticos que producen el mismo fenotipo o fenotipos similares, pero que no tienen pues las mismas características externas. Y hay un término importante aquí, la fenocopia, ¿no? La fenocopia, el fenotipo que se parece al producido por un gen específico. Tenemos del raquitismo. Uno es genético debido a una hipofosfatemia, o sea, una disminución de la cantidad de fosfatos a nivel de la osificación endocondral de los huesos largos. Y otro es por un problema de raquitismo nutricional. Entonces,
Da el mismo cuadro fenotípico, pero de diferentes orígenes, ¿no? Uno es nutricional y el otro sí es genético. Ahora, que quede claro lo que es lo congénito y lo que es hereditario. Lo congénito, lo que está presente en el momento de nacimiento y puede ser hereditario o no. Un ejemplo es la sífilis neonatal, pero que no es hereditaria. Hereditario es un rasgo o característica pues, que ocurre por efecto del material genético y puede manifestarse o no al nacimiento. Y un ejemplo es el Corea de Huntington. No se manifiesta hasta el tercer decenio de vida o aún después. Se transmite de padres a hijos a través de una anormalidad genética, pero nunca se expresa al nacimiento ni en los primeros años de vida. Eso es hereditario. No se presenta al momento del nacimiento, sino a medida que va creciendo el individuo. Ahora bien, ¿cuáles son las anomalías menores que pueden presentar predisponibilidad? Y eso es importante cuando ustedes hacen el examen clínico o físico a una paciente. Tienen que darse cuenta, por ejemplo, si hay implantación baja del cabello en la nuca, un tridente que se conoce así, tridente, múltiples remolinos en el cabello, un hipertelorismo ocular, un epicanto, un papiloma preauricular, orejas bajas y rotadas hacia atrás, surco palmar transverso, clinodactilia, ¿no? Ese dedo meñique en forma doblada en ángulo recto, pectus excavatum, vemos ahí el esternón, ¿no? Que puede ser leve, moderado o grave. Sindactilia, o sea, la fusión de dedos de las manos o dedos de los pies, es un síntoma importante. Las fosetas en prominencias óseas, blefaromifimosis, vamos ahí en ese caso de ese individuo, orejas prominentes, hipoplasia unguial, hiperlasitud articular, escleras azules, hirsutismo corporal, manchas café con leche. Hay que pensar pues en una alteración genética. La condroplasia, cabeza grande, extremidades cortas, ¿no? Con una lordosis bien marcada, o en el caso de la osteogénesis imperfecta, donde vemos ahí las extremidades inferiores completamente acortadas. El síndrome de Crouzon es una mutación en el gen, en el receptor del factor identificación tipo 2, ubicado, pues ahí tienen ustedes la fórmula 10Q26. Estos son los neurofibromas de la enfermedad de von Recklinghausen como consecuencia pues, de un trastorno también de carácter genético. Bien, durante los próximos años, ustedes como estudiantes de medicina serán testigos pues, de los importantes cambios en el descubrimiento, el desarrollo y el uso de los conocimientos y herramientas genéticos y genómicos en medicina aplicados a la patología humana en un marco de aprendizaje continuo. Y eso es lo que ustedes, los que han organizado estas, este curso, tienen ustedes que siempre ir hacia adelante, siempre la lectura de los nuevos descubrimientos, el desarrollo, y sobre todo pues, el aprendizaje continuo. Siempre hay algo que aprender, no piensen que ya todos lo saben, al contrario, la experiencia les va a ir enseñando poco a poco. Nuevamente mi agradecimiento a esta invitación. Espero que hayamos recordado algunos aspectos importantes, ¿no? Y les agradezco infinitamente, ¿no? Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, encantado de resolver sus inquietudes.
Queríamos agradecerle, doctor Paz, a usted también por habernos brindado esta grandiosa ponencia. Estoy seguro que ha sido de mucha utilidad para nuestros queridos asistentes. Y de parte de la comisión organizadora del 29º curso de Fisiopatología Clínica, queríamos otorgarle este presente, agradeciéndole justamente por habernos apoyado con el tema del papel predisponente o determinante de la genética en la patología humana. Y bueno, de una vez más, reiterarle nuestro agradecimiento, doctor Paz, por No, apoyarnos en este curso. al contrario, al contrario. Gracias a usted por la invitación y siempre estaremos atentos a cualquier inquietud que tengan ustedes, ¿no? Cuando se trata de aprender, de aprendizaje, estaremos ahí siempre. Gracias, ¿ah? Gracias. Doctor Paz, una pregunta. Sí, dime, sí, sí, te pregunto. ¿Qué tal? Doctor, felicitaciones por la exposición. Doctor, digamos, en cuanto a la Corea de Huntington, ¿por qué, digamos, hay cierta predisposición en ciertas regiones del país? Por ejemplo, un grupo de Claro, investigación de San Marcos vio que en Cañete hay bastante Corea de Huntington. claro, ¿A así a es. qué se debe ello? Bueno, te voy a decir, la enfermedad de Corea de Huntington es falta de una enzima, la huntingtina. La huntingtina está justamente en ciertos alimentos y parecía ser que en algunas zonas la falta de esos alimentos en la dieta diaria contribuyen, ¿no?, a que haya este problema. Así como, Correcto. así como también ahí en esta zona de Cañete prevalece también la diabetes, ¿no? La diabetes, Correcto. y también, como le decía, en Huancavelica hay una población pequeña que presenta el ¿Casi pasó? pigmentoso. Ya. ¿Ya? Ya, sí, gracias, doctor. Le Al agradezco contrario, mucho. al Sí, contrario, está gracias, claro, gracias por la pregunta. interesante. Gracias, Muy amable, gracias. doctor. Muy gentil. Muy bien. Doctor Paz, también tenemos Sí, una pregunta acá. sí, 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 claro. Un asistente nos dice, profesor, una pregunta. La bipolaridad que se da por varios genes, y de ser así, ¿qué tan probable es que los hijos de dos padres bipolares no hereden la enfermedad o está condicionado? Bueno, la bipolaridad es un trastorno neurológico, no tanto neurológico, sino psiquiátrico, ¿no? Una manifestación de cambio de personalidad. Hay investigaciones al respecto y se ha determinado que hay una tendencia, una probabilidad. Cuando padre y madre tienen ese problema de bipolaridad, mayor probabilidad de que el hijo o la hija pueda recibir los genes presentes para esa enfermedad. Pero no es una dominancia ni tampoco una recesividad. Puede estar ahí oculto. Entonces, falta qué cosa ahí, lo otro que le decía, el factor ambiental. Puede tener ahí escondido los genes, pero falta el factor ambiental para que se manifieste la enfermedad. Es lo que se conoce también como dogma central de la enfermedad genética. Factor génico más ambiental igual a enfermedad. Entonces, en el caso, por ejemplo, del factor ambiental en este cuadro de enfermedades neurológicas, psiquiátricas, juega un papel importante la crianza, ¿no? El ambiente familiar entre padre y madre, ¿no? Los hijos siempre aprenden de los padres o ven todos los aspectos negativos o positivos de los padres. Entonces, ese es un problema importante, ¿no? Y la bipolaridad tiene que ser tratada de muy tempranamente, ¿no? Y la familia tiene que tomar parte en eso, ¿no? De todas maneras. Pero no es una enfermedad que sea pues dominante o excesiva, sino que está enmascarada los genes que producen esta alteración por el factor ambiental, ¿no? No sé si está claro. Sí, doctor Paz, muchas gracias por Ya. responder la pregunta. Y Al también contrario. tenemos otra. Sí, dime. En pacientes con osteogénesis imperfecta, ¿cuál es el manejo a seguir con los padres? ¿Hay probabilidades de que su próximo bebé tenga la misma condición? De ser De- así, ¿hay alguna medida a tomar para evitar ello? Desgraciadamente sí. La respuesta es sí. La osteogenesis imperfecta es una enfermedad de carácter dominante, que ahí el colágeno tipo 1, que es indispensable en la formación de los huesos. Desgraciadamente, la osteogenesis imperfecta es una enfermedad dentro del cuadro que recuerda que les he dicho, una enfermedad rara, es una enfermedad rara,
aquí hay un grupo de familiares que tienen hijos o hijas con ese problema, y aquí también hay una federación de enfermedades raras. Entonces la autoestima imperfecta es desgraciadamente incurable y es dominante. Desafortunadamente, como toda enfermedad genética en nuestro medio, no hay una terapia génica, es decir, un trasplante de genes, como ocurre en otros países más desarrollados. Pero desgraciadamente es así, ¿no? Y los chicos mueren muy tempranamente por este problema, ¿no? La osteopenia imperfecta. Falta de colágeno tipo 1. Los huesitos son muy endebles, se arquean. Y como le decía, el 28 de febrero hay pues es un día mundial de las enfermedades raras o huérfanas. No se imaginan la cantidad de enfermedades raras que hay acá en nuestro país. Acá en nuestro país, ¿ah? No a nivel mundial, en nuestro país. El 28 de febrero. Les dejo esa tarea a ustedes, organicen charlas alusivas a ese Día Mundial de las Enfermedades Raras o huérfanas, como se conoce. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya no tenemos más preguntas, doctor Ya, Paz. perfecto. Muchas gracias nuevamente y será otra oportunidad, y siempre a triunfar, siempre a estudiar. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias Muy a bien, usted al también. contrario.